de la Amazonía, pero fue la continuación del Congreso, crisis de por medio también, por supuesto, ¿no? La idea de Copal era juntar esfuerzos entre toda esta gente, conocernos, saber dónde andábamos y ver en qué medida además podíamos unir esfuerzos para eh, trabajos concretos, donde en primer lugar analizar la situación de aquellos años. La primera reunión que tuvimos como Copal fue el año 1977 en casa de un profesor francés, eh, y eran todavía los tiempos, digamos, del gobierno militar, aunque ya Velasco no estaba. Con Velasco se había promovido y se había fomentado y se había organizado y promulgado la ley de comunidades nativas, que fue la primera ley que reconoció derechos sobre tierras de comunidades, no de pueblos. El concepto de pueblo es posterior, no existía en ese momento un concepto de pueblo. Y yo creo que esto fue un hecho importante y en ese contexto se juntan además otros hechos como el nacimiento de organizaciones indígenas, como digo, la primera fue en el 69, en la del 70 comienzan a surgir otras organizaciones en diversos lugares, y en el del 80 ya estas se expanden mucho, incluso surge la organización nacional que existe hasta hoy, que se llama AEDC, ¿no? Eh, en Copal no contábamos con fondos especiales, ¿no? No teníamos local, las reuniones se hacían en casas de algunos de los integrantes, luego también se hicieron en casa, en la oficina de Oxfam, ¿no? Y muy al final conseguimos pagar una partecita muy modesta con unos fondos que nos llegaron de la cooperación internacional en la sede de una ONG que trabajaba otros temas que no eran Amazonía, ¿no? Eh, también a sugerencia del colega Richard Smith, en algún momento se empezó a invitar a estas reuniones que teníamos periódicamente. Eran, yo no me acuerdo exactamente, pero tal vez hasta 3 al año, una cosa así, a jóvenes indígenas que luego han sido connotados dirigentes, ¿no? Que venían a Lima a realizar trámites a favor de sus comunidades, ¿no? Entonces, se los invitó, ellos también narraron sus propias experiencias, y esto poco a poco hizo que esos jóvenes se conocieran entre sí y en algún momento tomaran la decisión de gestionar unos fondos para tener su propia casa, ¿no? Y las conversaciones que siguieron dieron origen a una primera organización, digamos, que articulaba los esfuerzos, y si mal no recuerdo, eran Llanes, Chachitíos, Cacatayos, Achánicas, Aguajón, ¿sí? Entonces, eso dieron origen a una organización que se llamó COCONACEP, que es la Coordinadora de Comunidades Nativas de la Selva Peruana, ¿no? Eso fue el caldo de cultivo en el cual se gestó algunos años más tarde a EDC. Eh, Poco después, eh, en 1979, como parte de las tareas que nos propusimos realizar, todo el trabajo, como les he dicho, era voluntario, no teníamos ni siquiera local, era encarar el tema de las elecciones. Morales Bermúdez había anunciado elecciones para el año 79, 80, no recuerdo, en el 80 estuvo de Belaunde. Entonces queríamos un poco informar
a las comunidades estaban muy poco informadas acerca de la vida nacional, digamos, muy poco informadas sobre cómo funcionaba. Entonces sacamos un boletín que se llamó el Boletín Copal. Este boletín duró 13 números. Primero era en formato medio A4, financiado, cada uno hacíamos una chanchita entre todos y poníamos el dinero, se publicaba en papel periódico y a mimeógrafo. Luego seguramente hemos conseguido algunos fonditos porque el formato mejoró, fue ya A4 y impreso en imprenta. Entonces seguramente alguna ONG nos dio algún dinero para poder pagar, ¿no? Eh, una de las primeras tareas que recuerdo entonces fue abocarnos a explicar a las comunidades de qué se trataba las elecciones, cómo estaba compuesto el gobierno, qué cosa era el Congreso, cómo se debía votar, etcétera, etcétera. Y paralelamente comenzamos a trabajar una propuesta para la nueva constitución que, si mal no recuerdo, se aprobó en el 79. Hicimos un documento que lo circulamos en hojas sueltas entre todos los partidos, derecha, izquierda, centro, etcétera, etcétera. Ninguno tomó ninguna de las sugerencias que habíamos puesto en ese documento, pero la Constitución del 79 no fue tan magra y mala como la posterior, que se dio en época de Fujimori, ¿no? Por otro lado, era casi seguro de que el próximo presidente en esa época iba a ser Belaúnde. A Belaúnde ya lo conocíamos con sus afanes colonizadores, ¿no? Que arrasaban, entraban con carreteras, y en el nuevo gobierno digamos, su influencia, la importancia que le dio las colonizaciones fue muchísimo mayor con los llamados proyectos especiales de asentamiento rural, que entró con una cantidad de fondos tremenda, ¿no? No solamente a una zona, porque durante su primer gobierno se concentró un poco en el medio y alto Guayana. Acá entró Principalcazú, entró en fin, el Satipo, a todas a muchas zonas, ¿no? Y él repetía bueno, se dice que fue el presidente que más conoció de la Amazonía. En realidad puede haber sido el presidente que más estuvo en lugares de la Amazonía, pero de conocer no conocía absolutamente nada, porque lo único que hacía era repetir un disco rayado, ¿no? Y luego, con el tiempo, he descubierto que muchas de las cosas que él dice se las copió de un militar. No recuerdo ahora su nombre, tengo el libro. Por ejemplo, aquello de 1 kilómetro de carretera en una zona montañosa, ondulada, ¿no? Incorpora 200 hectáreas por cada kilómetro. En zona poco más plana, 500, y en zona llana, 1000. Bueno, eso es absolutamente falso. Si uno puede recorrer, por ejemplo, la carretera que va de Tarapoto a San Martín, verá que ahí hay muchas zonas planas y lo único que hay son chapumbales, ¿no? Y la chapumba es un tipo de lecho que es indicador de la acidificación de los suelos, o sea, son suelos deteriorados, erosionados, que no sirven para absolutamente nada. Y si uno va también en el último tramo de la carretera que llega a Pucallpa, va a ver el mismo fenómeno, terrenos absolutamente llanos que no sirven para nada, no hay nada. Bueno, un especialista como Martu Royani lo ha apuntado este tipo de fenómenos y señala la baja productividad de las hectáreas que se han deforestado
por todos lados en la Amazonía, pero además hubo un efecto no deseado. Yo no creo que haya sido voluntad de la UNDE hacer lo que les voy a contar, pero sí fue efecto de sus planes de colonización, que fue la expansión de la coca. O sea, César Villanueva, que fue primer ministro, era un investigador importante en la zona de Tarapoto, y en una reunión en Iquitos el año 82, él planteó cómo las carreteras que Belaúnde había abierto durante su primer gobierno en la zona de Guayana habían expandido tremendamente la coca por dos razones. La primera razón, por el fracaso, digamos, de las propuestas productivas que se hicieron con esos proyectos, ¿no? Sembrar yuca, sembrar plátano, todo el mundo siembra yuca y plátano no tienen precio, ¿sí? Y la segunda razón es porque esta inversión en infraestructura puso a disposición de la colonización informal, promovida, impulsada por el narcotráfico, una cantidad de tierras importantes. Curiosamente, este año, escribiendo un artículo sobre las economías ilegales en Loreto, que son todas, encontré un trabajo de dos investigadores de DAR. En ese momento no recuerdo el nombre de ellos, pero es bien importante, bien. Y ellos, sin conocer el trabajo de Villanueva, ¿no?, que fue publicado en una revista de Iquitos que se llama Chupiul, que ya no existe, sin conocer el trabajo de Villanueva, hablan de cómo la inversión del Estado en carreteras expandió la coca por todos lados. De hecho, eso es muy claramente visible en la zona del Pichipalcazo. Yo había conocido el Pichipalcazo en la década a mediados de la década del 70. Y después que he vuelto a entrar, ya en el 80, 90, lleno de carreteras, incluso ahora se llega por carretera, antes no se llegaba por carretera, sino caminando o por avión. Y además de Ciudad Constitución hay una carretera que te lleva hasta La Basadre, que sale a Pucallpa, ¿no? Eso se llenó de coca, ¿no? Por las mismas razones, el fracaso de las propuestas de desarrollo hechas por la colonización, y abrir zonas para ponerlas a disposición de las economías ilegales. Tú, donde abres una carretera, o ya la abres con intenciones de hacer economías ilegales, o simplemente las economías ilegales, que son tan poderosas en este país, se expanden y aprovechan la estructura del Estado. Entonces, el Pichipalcazo se llenó de coca, por supuesto el narcotráfico campeón, y por supuesto los grupos alzados en armas que se financiaban del narcotráfico se instalaron en la zona y se abastecieron de cultivo. Por la misma zona, por la misma época, en los 80 comenzó también una colonización de otro tipo muy extraña, que era a través de cooperativas a la zona del N. Venían colonos organizados en cooperativas desde la Purímac y empezaron a invadir tierras del N que eran ocupadas por los Achani. Yo me acuerdo los cálculos que hacíamos en aquella época, una ONG que habíamos fundado con algunas otras personas, y que mediante convenios con el Estado apoyábamos planes de colonización. Dijimos, no, el N no es tan importante, es una zona aislada. Bueno, a partir del 81 más o menos, con estas colonizaciones de colonos provenientes de la Purímac, se llenó de colonos, que además eran colonos, y eso no nos dimos cuenta en su momento, sino unos años después, impulsados directamente por Sendero Luminoso. Entonces, esta zona del N fue una de las zonas más brutalmente golpeadas por
por las actividades desarrolladas por Sendero. En sus inicios, COPAL, esta ONG Sui yo pensé que nunca nos habíamos constituido como ONG y después me di cuenta que yo había sido presidente 2 años. Imagínense el nivel de relajo que había ahí. En sus inicios editó dos boletines. Uno se llamaba el Boletín COPAL, que estaba básicamente dirigido a comunidades con temas como los que ya le mencioné, la cuestión de la Constitución, la cuestión de las elecciones, los problemas que habían, y daba noticias además de las nacientes comunidades. Y el otro fue Amazonía Indígena, la revista que hoy presentamos, que siempre fue en formato A4, una publicación ciertamente muy modesta, en papel generalmente periódico. En un momento ya creo que hubo un número que salió en Bonn, pero mayormente era en papel periódico, con fotos por supuesto en blanco y negro, ¿no? El boletín se publica entre diciembre de 1979 y enero de 1982. Sí, el boletín. Y fueron 13 números, ¿no? En adelante la iniciativa se dejó porque AIDESEP, que ya había sido establecido desde el año 82, anunció que ellos iban a sacar un boletín propio. Entonces, para, digamos, no entrar en competencia, resolvimos frenar, parar, poner fin a este boletín COPAL y seguimos editando la revista. Amazonía Indígena, en cambio, se publicó entre 1980 y 1992. En estos 12 años, en que se editaron 19 volúmenes, ¿no? 19 números. Los 4 primeros números de Amazonía Indígena están directamente enfocados en el tema de las colonizaciones, ¿no? Y el número 3 específicamente en la colonización de Pichipacato llevada a cabo por Belaúnde, ¿no? Aparte de estos números dedicados a un tema especial, hubo otros que podemos calificar de monográficos, que fueron el 8, dedicado a relatos tradicionales de los pueblos indígenas, y el 17, que aborda temas contra la violencia contra los pueblos indígenas, no solamente de Perú, también de Ecuador y de Bolivia. En el caso de Perú aborda la situación de esclavitud a que los patrones en la zona llamada de Alto Ucayali habían sometido a las comunidades de la zona. El cambio que se dio fue brutal, fue uno de los trabajos más brillantes que realizó AIDESEP. Lamentablemente, las organizaciones, entre otros problemas, tienen el de falta de memoria. O sea, si preguntamos a los jóvenes dirigentes actuales, con seguridad ninguno va a saber qué cosa pasó en el Alto Ucayali y cuál fue el trabajo que su organización realizó en esos años. Y es algo que a mí personalmente me preocupa, porque una institución que no genera memoria es una institución débil, ¿no? La memoria sustenta la base, la fuerza para el nacimiento
de una organización. En ese trabajo, realizado con mucha valentía, y quiero mencionar a dos personas, el dirigente de Don Miqueas Michari, un achánica, quizás su onda religiosa, él era evangélico, le hacía enfrentar situaciones de una violencia extrema con la mayor tranquilidad. Y el apoyo que dio en ese momento un gran amigo nuestro, ya fallecido, Pedro García, Perico, ¿no? Un abogado español de origen y luego nacionalizado peruano, que se dedicó a trabajar con pueblos indígenas en la Amazonía peruana toda su vida, murió acá hace algunos años, ¿no? La revista Amazonía Indígena se abrió también a otros temas. Por ejemplo, revisando en estos días para preparar esta exposición, he encontrado que el tema de los ribereños, de los campesinos ribereños, es tocado en varios artículos de la revista, y también se tocan temas acerca de las políticas llamadas de desarrollo desarrolladas por el gobierno de Loreto, como fue el proyecto de implantación de los búfalos en las zonas bajas de la Amazonía, un fracaso como siempre, ¿no? Para terminar, quiero decir que desde mi perspectiva, Copal ha sido una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras para mí en mi vida profesional, no por el hecho de haber aunado esfuerzos de manera voluntaria para luchar con mucha dedicación y, digamos, con mucha pasión por temas como la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Considero que hay elementos del contexto que fueron importantes para levantar esta iniciativa. Debo mencionar, entre otras cosas, la aparición del libro La sal de los cerros, que para muchos de nosotros fue fundamental, fue muy motivador ese libro. Quiero mencionar también el hecho de las reuniones de Barbados, las declaraciones de Barbados. Quiero mencionar la importancia que tuvo en ese momento el gobierno militar, donde, como dije, se dio la primera ley en el año 74 de comunidades nativas. El primer borrador fue, digamos, elaborado por el colega Estefano Varese, autor de La sal de los cerros, y después otras personas, entre ellas yo, nos encargamos de darle la culminación y empezar a impulsar ya su... Pero ¿por qué fue posible eso en ese momento y ahora no lo es? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es que en ese momento los enemigos eran más reales, ¿no? Era el gobierno tal, el ministerio, el plan, el no sé qué. Ahora son redes ocultas, redes mafiosas, redes, redes de crimen organizado, como ha sido bien tipificado por estos valerosos fiscales que han intentado cambiar las cosas en el país y lograrlo hasta el momento. Entonces la cuestión se ha dividido, la corrupción se ha instalado con uñas y garras, y es más difícil encarar a los que, digamos, están intentando, aparte que la ilegalidad se ha expandido por todos lados. Como dato casi de farsa, puedo decirle que, por ejemplo, el congresista fujimorista Jaime Velázquez, que en su tiempo fue encargado de la comisión para ver el tema de la sal ilegal, era no solamente maderero, sino el que abrió la carretera que va de Pangoa hacia el N, donde no había carretera para sacar madera ilegal, ¿no?
Ahora las carreteras ilegales campean. Por ejemplo, hay una carretera ilegal que va de Puerto Copa, perdón, sí, de Puerto Copa a Oventeño. Esa carretera no tiene autorización de nada, no tiene estudio de impacto ambiental, no tiene absolutamente nada. Y de ahí esa carretera ha seguido hasta a lo largo del Ucayali hasta Bolognesi. En muy malas condiciones, pero que llega, ¿no? Entonces, a ese nivel hemos llegado, donde las carreteras y las decisiones las toman los grupos de poder y el Estado está totalmente ausente. En parte yo digo, no es solamente por inutilidad, sino porque le conviene. El caso del BRAE para mí es lo más significativo, es un pequeño grupo, yo digo, un Estado poderoso no tiene capacidad para combatir o el caso, por ejemplo, de la minería ilegal en el río Nanay, que es el que abastece de agua a la ciudad de Iquitos, una ciudad de 500.000 de habitantes. Están al lado de Iquitos y no son capaces de nada. Entonces, digamos, habían condiciones en ese tiempo, había una esperanza de que podríamos cambiar las cosas. Creo que, si bien no lo hemos conseguido, por lo menos las energías nos han quedado para seguir haciendo la pelea. Bueno, muchas gracias. Sí. Ya está abierto la memoria, un montón de cosas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Por estar aquí y escuchar algunas aventuras de ustedes que estamos aquí. Y quiero también empezar agradeciendo a Rita por fin haber tomado la iniciativa de ordenar estas publicaciones y ponerlos en orden y de una manera de que el público puede verlo. Gracias, Rita, por este servicio. Ya, mi nombre es Richard Smith, aunque no lo ha notado, no soy peruano. Pero como cuando los taxistas me preguntan, ¿de dónde soy? Yo soy, Machu Picchu. Le digo, bueno, yo conozco Machu Picchu 5 veces, sí, es muy bonito. Pero yo siempre le pregunto, ¿qué edad tiene? Y me dice, yo tengo 30 años. Yo tengo 55 y de esos 50 ahí he vivido acá en el Perú, ¿quién es más peruano? Entonces, he pasado casi toda mi vida aquí en el Perú. Llegué al Perú como voluntario cuando tenía 20 años, recién terminado mi bachiller, hice una tesis sobre la reforma agraria en Chile, y yo quería venir y conocer qué era una reforma agraria en la vida, digamos. Y tuve la suerte de poder venir como voluntario y una suerte enorme de que terminé viviendo en Oxapampa, que es bellísima, y trabajando en la oficina de la reforma agraria del gobierno de la UNE. Eso fue el año 66. Y aún más tuvo más suerte porque me asignaron a un caso especial que era el conflicto que ya
esto era 66, ya tenía 6 años, un conflicto sobre tierra entre un grupo bastante grande de familias llanistas con la Iglesia Católica sobre tierras. Eso fue lo que hoy día es la comunidad Chachupén, a unos 7 kilómetros de Oxapampa. Y ellos, bueno, es una larga historia, pero los franciscanos en 1880 más o menos abrieron de nuevo una misión en el valle de Oxapampa. La misión se llama Kiazú y en 1900 pidieron tierras, 1200 hectáreas, recibieron un título para eso a nombre de la misión tanto de Kiazú en manos de Soto y los neófitos del lugar. El título, esto es un título 1900. O sea, las tierras eran tituladas a la iglesia y a los llanistas, pero hasta el 1960 la iglesia lo manejó como su hacienda personal. Vendió la madera, vendió tierras, y en 1960 el encargado de la misión avisó a las familias llanistas que si querían quedarse con sus pedacitos de tierra tendrían que comprarlo, porque la iglesia iba a vender toda la tierra y ellos también tenían que comprar. Y felizmente ellos dijeron, no sé de dónde vino, no vamos, son nuestras tierras. No vamos a pagar. Y empezó un conflicto terrible. El gobierno de Belaúnde dijo que descubrió que el título era a ambos, a los llanistas y a la iglesia, y decidieron en reforma agraria a tomarlo como un caso de devolver tierras a los llanistas. Para mí una suerte increíble, porque no solo he vivido la reforma agraria en un lugar muy bonito, pero he podido conocer muy de cerca a un pueblo indígena y su cultura, historia, y hacerme casi familia con ellos. Yo terminé viviendo con ellos 13 años. Tenía una casa en Chachupén y tenía una casa en Cacazú, que al principio era un día, 12 horas de caminata para salir o entrar. Ok, entonces, he estado aquí en el Perú 1966 hasta 1981, cuando estábamos en medio de este proyecto de publicaciones, Copal, etc. Me acuerdo claramente, tú me dices que yo tenía la responsabilidad de esta reunión, la primera reunión, de alguna manera, pero me fui aquí, ¿por qué? Porque en Paraguay habían matado
un antropóloga que estaba trabajando en campo con indígenas. Y no, y Brasil, otros casos. Entonces había un rechazo a nivel nacional de gente que trabaja con sobre el tema de derechos de pueblos indígenas. Y me asustó. Y ya era amigo de Alberto, y le dije, mire esa situación, ¿por qué no nos juntamos? Porque hay otros que están trabajando aquí en la selva y todos somos, todos. Nos pueden matar por ahí y nadie sabe. ¿Sí? Fue un poco eso, ¿no? Jalar a la gente trabajando con indígenas, sentarnos y conocernos y apoyarnos uno a otro en lo que estábamos haciendo. Y la verdad terminó siendo un grupo de amigos, ¿no? Hasta ahora, entre muchos. Bueno, hay muchas cosas que puedo decir. Uno es, me enamoré de los Yanisha, trabajando con ellos. Las tierras. Las tierras fueron expropiados por reforma agraria, los 1.200 hectáreas. La misión franciscana quedó con 100 hectáreas. Y se creó y reconoció una comunidad, una de las primeras comunidades, Sachupen, con 900, más o menos 900 hectáreas de los 1.200. Eso fue en 1964, el año de la ley. Pero la iglesia dijo, no vamos a aceptar eso. Y hizo un juicio de tierra a la reforma agraria que llegó hasta aquí de Lima, y en ambos sitios ganaron la comunidad, ganó la comunidad. Luego hicieron un juicio civil que en los 80, o sea, estamos hablando 15 años después, llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema no quiso fallar, no sé cómo se dice, pronunciarse, porque era la Iglesia Católica. Felizmente, ya habían algunas personas conocidos que estaban empujando y el caso terminó en la Corte de, ¿cómo se llama? La Constitución. No, esto era, estaba en Arequipa. Sí. Y ellos, después de 1 año, 2 años, pronunciaron obligando a la Corte más alta, Suprema, tenían que pronunciarse. Y ellos se pronunciaron a favor de la comunidad.
85, 25 años fue este conflicto. Y fíjense que había un pedazo de tierra donde la iglesia tenía ganado, no era parte de los 100 hectáreas, era parte de la comunidad, pero la comunidad no entró, no quería entrar por respeto a esas tierras hasta que la Corte Suprema le dijo, estos son suyos. ¿Sí? Bueno, fue un aprendizaje increíble. Por eso digo, tenía mucha suerte, ¿no? Pero era una aventura increíble para mí. Ahora, me gustaría hablar al año 80, 81, el tiempo cuando estábamos juntos viendo esto. Uno de los temas, de esa época era los proyectos de Pichis Palcaso, de colonización, y como COPAL asumamos la resistencia en el caso del proyecto Pichis Palcaso, y lo ganamos. Parte de ganarlo era ir a los que iban a financiarlo. Y lo financió la USAID del gobierno de Estados Unidos. Y pudimos conectarnos con personas que conocían senadores y, en Estados Unidos, quienes pusieron presión sobre la USAID para no financiar más proyectos de colonización. Y al final cambiaron completamente el proyecto a un proyecto de manejo de bosques y recursos naturales. Y era para USAID el primer proyecto de ese tipo. Y era algo nuevo aquí también en el Perú. Y la idea era respetar la gente que vive en la zona, indígenas, no indígenas, y trabajar con ellos, no traer colonos de otros sitios. Bueno, algunas cosas buenas han pasado con este proyecto, felizmente. Pero eso era solo en el Palcaso, ¿no? El Pichis era otra cosa, y bueno. Mire, el otro tema que estaba caliente en ese tiempo era el tema de derechos. ¿Qué derechos tienen los indígenas, los pueblos indígenas, bueno, pueblos ahora, en aquella época llamábamos de grupos étnicos, etnolingüísticos? En el año 81 o 80, no me acuerdo, la ONU aceptó, bajo presión, las Naciones Unidas aceptó formar un grupo de trabajo sobre los derechos de pueblos, de poblaciones indígenas. Formaron un grupo en Ginebra, y ese grupo reunía cada agosto 3 semanas, y de esas 3 semanas, una semana era abierto a representantes de pueblos indígenas.
En 81, fue 78, 9 más o menos que se fundó ADICEP. Formalmente, tal vez. Ya. Ya. En el año 84, organizamos una reunión. Sí, claro. Organizamos una reunión aquí en Lima con ADICEP, invitando las organizaciones nacionales de indígenas de Ecuador, de Colombia, de Bolivia y de Brasil. En esa reunión, tú estabas ahí, yo estaba, no me acuerdo si tú estabas en esa reunión. Yo ya tenía amistad con indígenas en los Estados Unidos iroqueses. Los iroqueses son en realidad es una organización de 6 pueblos diferentes y ellos eran muy activos a nivel internacional sobre el tema de derechos para pueblos indígenas. Y ellos en la primera reunión de este grupo de trabajo en Ginebra, ellos pusieron sobre la mesa una propuesta. Y esa propuesta tenían tres puntos muy importantes. Uno era el reconocimiento de la identidad y estatus de cada población indígena y tribal como pueblo. ¿No? Reconocerlos como pueblos. Vamos a pasar los tres y regreso y miramos cada uno. El segundo era el reconocimiento del derecho de todo pueblo, incluyendo los pueblos indígenas y tribales, sus territorios. Y el tercer derecho de ese paquete era el reconocimiento del derecho para todo pueblo, incluyendo a los pueblos indígenas y tribales, a la autodeterminación o la libre determinación. ¿Por qué pueblo? ¿Por qué no nación? ¿No? Era una movida inteligentísima. A nivel de la ley internacional, pueblo y nación son iguales. Tienen los mismos derechos, el mismo nivel, ¿no? Pero pueden tal vez imaginar la reacción de los países del mundo cuando indígenas reclaman su derecho a ser nación. No lo aceptarían. No solo China y Rusia, sino Estados Unidos, Canadá, Australia, no, jamás aceptaría eso. Entonces, decir, ok, no vamos a hablar de nación,
vamos a hablar de pueblo. ¿Sí? Entonces, por eso era, ¿no? Para no levantar una contra desde el primer punto. ¿Sí? El otro tema que es difícil es lo de autodeterminación. O libre determinación. Este tema está muy ligado al tema de autonomía, que hoy en día está un poco de moda y hay debates y algunos libros sobre esto. Lo que estaban proponiendo los iroqueses, ¿no? Es que en realidad de la autodeterminación tiene que ver con la relación política entre un pueblo indígena y el Estado-nación dentro del cual se ubica históricamente. ¿Sí? Entonces es una relación política que los indígenas tienen con el Estado, la nación donde viven. Y han planteado ellos que en realidad es una serie o rango de posibilidades. ¿Sí? De posibilidades que pueden ir desde la independencia total. Queremos ser otra nación con nuestro gobierno independiente del Estado. Es como los Atánica o los Yanica quieren ser otro país, ¿no? Salir del Perú y tener su propio armada, su propio gobierno, etc. Esa es, digamos, una posibilidad aquí. Pero es un rango. Y todos diferentes tipos de autonomía hasta este punto aquí, que es una incorporación total al país, dejando al lado su propia identidad. Queremos todos ser peruanos, no queremos nada diferente. Entonces, cuando se habla del derecho de autodeterminación, están hablando de dónde en esta línea quieres estar, qué tipo de relación quieres tener como pueblo indígena con el Estado, nación en la cual vive. Entonces, ejercer ese derecho es tomar la decisión del pueblo mismo sobre qué relación es. Ahora, en estas reuniones de la ONU, se estaban debatiendo estos tres puntos. Reconocimiento como pueblo, derecho a territorios para cada pueblo y derecho a ejercer
libre determinación en determinar la relación entre el pueblo y el Estado. Y esos fueron los grandes debates en la ONU y entre indígenas de Australia, Finlandia, con Estados Unidos, con Canadá, con la Amazonía. La fundación de COICA. Ahí dice, en esta reunión que tuvimos con los otros 4 países que organizaciones, formaron en esta reunión COICA. COICA ahora es la organización que representa todos los países de la Amazonía ahora. ¿No? Y una de las razones que queríamos tener esta reunión es para que los indígenas amazónicos tengan conocimiento de lo que estaba pasando en otro mundo, que tengan presencia. Esto fue el 74. Esto fue en abril. En agosto del 74, 3 miembros de COICA participaron en Ginebra en la reunión ONU y los conectamos con los europeos. La verdad, COICA ha jugado un papel bastante importante y muy interesante. Ahora, no voy a perder cómo termina todo. 88, 89, el OIT, Organización Internacional del Trabajo, decide tirar al caso el convenio 107 sobre indígenas en las Américas y reemplazarlo con un nuevo convenio. Ahora uno puede preguntarse qué tiene que ver la OIT con derechos indígenas. OIT son trabajadores y son los dueños de las grandes compañías, juntos con miembros de la sociedad. Y en el 88 y en el 89 cambiaron al convenio 169. Cambió completamente. Pero no incorporó ninguno de los 3 puntos que en el ONU estaban discutiendo. Voy a volver a ello. En el convenio 169 lo abren usando el término pueblo. Y en todo pueblo, todo es pueblo. Pasamos, ganamos. Y voy a leer el texto mejor de Dios. Pero aquí está. Artículo 3 del convenio. La utilización del término pueblos en este convenio no deberá ejercitarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueden considerarse a dicho término en el derecho internacional. O sea, usamos el término pueblo
y una mención la libre determinación. No existe en el convenio, ¿no? Entonces, no era considerado por los europeos, por Coica, por otros, como un paso adelante. Ahora, creo que fue en 2007 que se aprobó la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas en el ONU, ¿no? Lo que se habían trabajado años en el grupo de trabajo es otra cosa. Van a ver desde el principio pueblo. Dice directamente, pueblo y nación son iguales. Tienen iguales derechos. Es increíble, ¿no? Y dice, todos los pueblos y naciones tienen derecho a la libre determinación. Y tienen derecho a los territorios que históricamente eran suyos. Ganar, ¿no? O sea, era lo que querían. Pero la mala noticia es que el convenio es ley en los que firman. Aquí en el Perú, el convenio 169 es ley. La declaración no es. Es una declaración. Y no lleva consigo el peso, digamos, del otro. Entonces, ahora hablando, 40 años después del inicio de esta batalla de derechos, ¿no? En los 80, no está perdido todavía. Los pueblos indígenas pueden luchar para ganar ese derecho. Pero hay que tener mucho cuidado como se hace con esto. Hoy en día el tema, mire, ahorita en este momento los armenios, no sé si alguien sabe de ellos, pero hay 40.000 armenios saliendo de, ¿cómo se llama? Bueno, saliendo del país donde están. ¿Ah? Hace 2 semanas estaban en conflicto armado, lo pararon y decidieron salir de la situación en la cual estaban y se van al país de Armenia. Pero ese es un tema no solo de los indígenas, es un tema de muchos pueblos del mundo. Entonces, ojalá haya una nueva generación aquí, como hubo hace 40 años, 50 años, de ayudar a pelear estas cosas, ¿no? De tomar, porque se puede ganar, ¿no? Se puede ganar.
buenas tardes. Un gusto estar acá. Realmente me alegra el corazón el ver a la revista resucitada. Eh, Quiero aclararle a Dick que en realidad esto fue una iniciativa de Renato Pico. Él tuvo acceso a mi colección y entonces dijo que esto tiene que conocerlo la gente. Y entonces fue él el que estuvo detrás de esto hasta que encontramos unos fondos para poder digitalizar. Y empujó esto hasta sacarlo adelante. Es una presentación un poco sui generis porque estamos presentando algo que nació hace 40, 50 años, pero estamos poniéndola, esperamos que sea de interés de todos ustedes. Como dice Dick, la idea es que esta revista deja ver los temas que han estado en cuestión, las peleas que han estado en curso. Algunas se ganaron, otras no se han terminado de ganar. Y para hacer las peleas hay que conocer la historia de las peleas, ¿no? Y ese es básicamente el propósito de poner a disposición del público más amplio, de estudiantes, creo que, no sé si todos, pero varios de nosotros, de los ex Copal, tenemos un poquito de mala conciencia de no haber hecho suficiente por trabajar en formar a más gente detrás de nosotros. Somos muy individualistas, era mejor estar en el monte que estar en la universidad dando clases. Eh, pero esperamos que esto sirva para parchar un poquito esa omisión de parte de nosotros. Eh, de verdad, los invito a mirar la revista. Está organizada de una manera en que uno puede entrar por autores, por temas, puede seguir la pista varios temas, puede uno ver cómo esos temas de los que hemos hablado nosotros, con estos recuerdos de antaño, de muchos años, cómo están todavía pendientes, cómo están, son la columna vertebral de las peleas que hacen los pueblos indígenas, que tienen todavía aspiraciones de dignidad y de que se les sean reconocidos sus derechos. Yo me quedo acá para darles un tiempito a preguntas. Sí, bueno, muchas gracias por los testimonios. Creo que corresponde ahora abrir la mesa, abrir el diálogo para animarnos a hacer algunas preguntas. Quizás ya que tengo el micro en la mano, me atrevería a comenzar con una, ¿no? Ya decía Federica que durante los 12 años que duró la revista Amazonía Indígena se colocaban sobre la mesa muchos temas de actualidad, inclusive política, y en realidad revisar la revista y revisar los artículos es casi hacer un viaje en el tiempo y ver cómo los temas van entrando también, ¿no? A finales de la revista comienzan a entrar también los temas de violencia política con presencia en las comunidades indígenas ayánicas principalmente, pero uno de los artículos que me llamó la atención, eh, quizás por su vigencia, como tantos otros, es esa discusión que se hace casi 10 años después sobre la ley de comunidades nativas de 1974, que tiene una alteración importante y negativa para las comunidades y para los pueblos amazónicos en el 78, ¿no? Y un poco el artículo lo que trata es, se entiende por qué se dio esta creación sociológica, como dice Varese, de enfrentarse al gobierno militar o negociar el término y para no ponerle comunidades campesinas amazónicas, quizás colocar comunidades nativas. Se entiende la validez del argumento del 74, pero la revista 10 años después ya cuestiona el término y de alguna manera propone iniciativas para cambiarlo y actualizarlo quizás a pueblos, quizás a naciones, ¿no? Yo les pregunto, y dejo abierto antes de pasar el micro, si es que ese cuestionamiento sobre el término de comunidades nativas sería importante volver a debatirlo, volver a colocarlo sobre la mesa, o si es que de repente, de la forma en que están las cosas hoy en día, es mejor no volver a abrir la discusión porque podrían generar, inclusive, eh, eh, se podría abrir la discusión para que estas poblaciones terminen perdiendo territorio, terminen perdiendo reconocimiento de derechos, ¿no? Dejo ahí la pregunta y comenzamos con unas 2 o 3 preguntas que por ahí se animen a realizar.
Más que una pregunta, es para Cita. Nos hemos quedado curiosos de escuchar el testimonio femenino de Copal. Entonces, si yo quisiera que nos contaras un poquito más, ¿no? ¿Cómo fue haber sido, creo que tal vez la única mujer involucrada en esto o no? ¿O cómo fue? Cuéntanos un poquito más sobre eso, porque ya quería escuchar tu testimonio, entonces, un poquito, por favor. Yo tenía una pregunta también de los contenidos propios, los contenidos que la revista misma muestra, digamos, ¿no? Y la mayoría de los que he echado un vistazo rápido al índice mientras estaba escuchando a los colegas, y la mayoría de los que escriben son antropólogos, digamos, en su gran mayoría dirigentes también indígenas de las organizaciones aludidas en las presentaciones, ¿no? Puedo visualizar antropólogos que luego han hecho desarrollos académicos posteriores, digamos, ¿no? Que ya se han insertado de manera más clara y directa y transparente en el mundo académico, ¿no? Pero quería reconstruir un poco ese momento, ese periodo 80-92, que es además el periodo nacional de la violencia política, lo cual no quiere decir que la revista girara exclusivamente en ello, ¿no? Entiendo que hay historias previas al 80, historias personales de los antropólogos involucrados en esta revista, pero quería ver cómo era esa relación entre ser antropólogo, acompañar a las organizaciones indígenas y publicar y ser un académico, si es que había fronteras claras o no, ¿no? Entre eso. Lo pregunto a propósito de reflexiones de los últimos años donde establecen claras diferenciaciones entre el mundo académico y el mundo académico de los antropólogos y el mundo académico de los activistas como mundos separados, como mundos que a veces, si se tocan, se contaminan, ¿no? Entonces, les devuelvo a ustedes la palabra para que a partir de lo que muestra la revista, qué reflexiones o memorias tienen de esas divisiones binarias que pueden ser reales o ficticias, no sé qué pueden decir. Voy a hacerle caso a la señora. En realidad éramos muchas, probablemente éramos la mitad. O no, no conocíamos las instituciones del feminismo. No tuvimos que hacernos espacio en general. Éramos las más jóvenes del grupo, éramos gente que estábamos estudiando o saliendo de estudiar, pero había algunas otras personas más grandes ya profesionales trabajando en el campo. Así que, no sé, no tengo muchas reflexiones acerca de eso, probablemente porque no tenía ninguna conciencia de la opresión que estos señores ejercían sobre nosotros. Una cosita sobre esta última pregunta, comentario. Sí, digamos, se ha enrarecido bastante el ambiente con estas acusaciones de que los antropólogos académicos se hacen ricos, lo cual supongo que rara vez es cierto, ¿no? Pero es una acusación fácil de agitar. Pero yo creo que, por lo menos para nosotros, el asunto de los límites entre el activismo y la academia, todos hemos dado un poquito en la academia, es que las cosas que uno conoce en confianza, pues no las puede divulgar como porque va a ser un bestseller en la antropología. Entonces nosotros nos hemos limitado a explorar en público temas porque nos ha parecido que no podíamos compartir ciertas, ciertas historias, ciertas eh, que hubieran sido de interés en la academia.
yo diría más por ahí. Y por supuesto, hemos rozado siempre esta discusión de que, sí, este quiere aprender todo para volverse rico, cuando en realidad es esa discusión ética de qué cosas tú puedes divulgar y qué cosas tú no debes divulgar. Y una cosita sobre, aunque no voy a monopolizar las respuestas, pero sobre lo de comunidades nativas, el punto no es el nombre, y realmente la ley de comunidades nativas era lo más avanzado que había en esa época, era no solo en el Perú, sino en relación en otros países. El golpe de la reforma que se le hizo a la ley fue muy fuerte porque abrió la puerta a esta, digamos, como tú señalabas, la ley fue una transacción, como lo han explicado varios de los autores de la ley, entre los militares que querían también conquistar, nacionalizar el país, la selva, y esta disposición a reconocer derechos. Entonces, bueno, es lo que salió, ¿no? Lo que en ese momento estuvimos discutiendo no era si debían llamarse comunidades nativas o no, sino si al, al usar el concepto de comunidad no se estaba abriendo una puerta a que no se reconociera la integralidad del territorio. Era un contexto en el que en algunos sitios todavía los territorios estaban íntegros, pero en otros estaban ya tremendamente fragmentados. Entonces es parte de fuertes debates que tuvimos en esa época. Y ahora anular las comunidades sería una barbaridad, porque sería quitarles, digamos, lo único que este Estado reconoce, porque el Estado sigue insistiendo que los pueblos son los pedacitos de comunidad, o sea que si no existen comunidad no existen pedacitos, así que es una discusión que no tiene ningún sentido, creo. Tu pregunta es una buena pregunta. Y voy a poner al lado otra pregunta similar de conflictos personales que puede causar, ¿no? Que es, no van a, les va a gustar. Pero creo que en ese tiempo y en Copal también había conflictos entre el deseo de buscar una vida, una buena vida para los indígenas en la Amazonía, entre eso, ese deseo y la ideología de mi partido. En aquel tiempo los partidos de izquierda eran muy fuertes y la mayor parte de los miembros eran cercanas o en partidos, ¿no? Entonces yo observaba eso porque yo no estaba yo observaba la dificultad a veces, ¿no? De querer esto, pero esto no era, ese era condenado por el partido. Al partido, el tema indígena no era eso donde entra en la guerra de clases y todo eso, no entra. Entonces, eso. Pero yo he sentido siempre un conflicto en mí sobre mi trabajo académico, digamos, y mi trabajo de ayudar a
en el tema de derechos y adaptarse a los colonos que estaban viniendo encima, derechos a la tierra y todo. Y yo siempre pensaba que, bueno, ya hasta los 50, 55 años puede ser activista. Y ahí ya te retires de eso y puedes ser profesor, ¿no? Bueno, todavía no soy profesor. Sí, pero estaba haciendo investigación académico durante todo este tiempo. Lo que no tenía era tiempo para escribir y publicarlo. Poco a poco. Eso lo estoy haciendo ahora. Y estoy haciéndolo no para cursos académicos, sino porque siento que eso tiene que estar en el público. Tienen que saber quiénes son los llanistas y qué han contribuido al Perú. Es absolutamente increíble. Estoy ahora en medio de la gran religión de ellos. Nuestro abuelo Dios, el creador de ellos, está en la isla San Pedro frente a Pachacamac. Ya sé cómo se llamaba Pachacamac cuando su nombre no era quechua. Los Yanichasaron. Y la historia es muy similar. Es la historia oral llánica, es increíble lo que cuenta, y es la historia del Perú. Es la historia de la parte central aquí del Perú. Y siento que yo no puedo irme a ese mundo sin poner esto sobre la mesa. Y no sé si voy a poder, pero cada día me despierto y pero bueno, ya tengo 10 capítulos del segundo libro. No sé, para tocar un poco este tema de las comunidades, ¿no? Como yo he estado bastante involucrado en eso. El tema de comunidades se definió por, digamos, contagio, por la existencia de las comunidades que se llamaban indígenas y a partir de la ley de reforma agraria se llamaron campesinos. Pero más allá de cuestiones del nombre, la historia de la colonización en el Perú es una historia antigua, es una historia del siglo XIX, no es una historia de la UNE, reciente, ¿no? Principalmente en la selva central por influencia de, digamos, comunidades andinas de Junín, Pasco, y principalmente por aquellas influidas por los latifundios ganaderos y por las minas, ¿no? Que a su vez podían tener grandes latifundios, ¿no? Entonces ellos comienzan a migrar desde el siglo XIX y ¿a dónde se van? A las zonas más cercanas. ¿Cuáles eran? San Chamayo, ¿no? San Ramón, La Merced, ¿no?
Luego, en el mismo siglo XIX, el Estado desarrolla campañas grandes para atraer colonos extranjeros. No tiene mucho éxito. De hecho, la única colonia que logra crear es la de Pampa Cotuce, aunque hubo italianos en la zona de Chachamayo y algunos franceses también, pero lo que ha quedado con cierta fuerza y sus descendientes están ahí también en Villarrica. Entonces, toda esa gente comienza a tomar tierras que eran de quienes, de los Llanes y de los Recianes. Entonces, hay un tema de fragmentación que es muy antiguo. Con la República, por lo menos a partir de la década de 1940, ya la colonización se va volviendo planes nacionales comprados, ¿no? Y por supuesto después con Belaúnde. Entonces, ¿cuál es la realidad que nosotros que estuvimos involucrados en la formulación de la ley conocimos? Esa realidad. Estefano trabajó en el Pajonal, conocía la selva central, yo también conocía esta realidad de fragmentación de la selva central. Y pueden ver una muestra de lo que esto fue. Les recomiendo un libro ya un poco antiguo sobre la Peruvian, esta empresa británica que tomó 500.000 de hectáreas en la selva central, con todo, ¿no? Bosques, suelos y gente, ¿no? Y esa gente como poco a poco empezó a liberarse, a reclamar sus tierras, y tuvo que pagar no por las tierras, pero por la liberación de sus tierras como colonos, digamos, ¿no? Entonces la fragmentación cuando llega la ley de comunidades nativas era brutal. Yo siempre pongo el caso de dos comunidades llanes, una era Palomar, y a partir del 57 hay un decreto que se llamó de reserva, ¿no? Que daba unas reservas a las comunidades que no daban propiedad, reservaban una tierra en función de la población que tenían. Cuando hemos llegado ya con la ley en la mano, la comunidad de Palomar tenía 60 hectáreas. No había posibilidades de dar más, de titular más, porque todo el entorno era de colonos. Entonces uno, de reforma agraria, un cusqueño, me acuerdo, tuvo la brillante idea de investigar cuál era la situación de los colonos circundantes, y muchos de ellos no estaban ahí, y se aplicó la reforma agraria. Y se pudo recuperar un poco más, y a esa comunidad de Palomar se la titula al final con 180, o sea, se le triplica, pero igual sigue siendo una cantidad ridícula. Y la otra era Alto Chulumazú, que tenía 43, y también se le triplica por 120, ¿no? Pero esa era la situación a la que se ha referido Richard, en la zona de Sachupén, era así como él ha narrado, o sea, la comunidad al final, lo único que pudo rescatar son 900 hectáreas. Entonces yo aplaudo las gestiones que están haciendo algunos líderes indígenas ahora por lo del territorio integral. Y el territorio integral no es posible en toda la zona, porque no hay condiciones físicas para recuperar territorios integrales. Por supuesto que en la zona de los Huampí, en algunas zonas del territorio Aguajún, Achuar, sí hay posibilidades y en buena hora. Eso implica una serie de otros problemas que no sé cuán posibilidades están siendo planteados, como la generación de nuevos acuerdos de gobernanza. Los pueblos indígenas no han tenido gobiernos centrales, ¿no? Y el control ha venido por el control social básicamente a través de la reciprocidad. La reciprocidad ha sido en parte debilitada, en gran parte debilitada por la presencia del dinero.
¿no? Entonces hay que crear nuevos acuerdos para ver cómo se recompone un tipo de gobernanza adecuada a esta nueva realidad que se está planteando que son los territorios. Pero en otras zonas no serán posibles. Entonces yo creo que el trabajo con comunidades tiene que seguir paralelo a la propuesta esta de territorios integrales, porque no hay otra forma de recuperar, y ahí encontramos también otros problemas severísimos. Las comunidades están alquilando tierras, el caso de Salcotén, por ejemplo, casi ha perdido la totalidad. El caso del Alto Mayo, donde hay comunidades más o menos grandes y en gran parte colindantes entre sí, que podrían de alguna manera recomponer lo que puede haber sido un territorio étnico, lo que podría ser un territorio étnico. Las comunidades han perdido, se han alquilado eso a colonos que vienen de Cajamarca, que son gente muy brava, y además gente que ya está instalada ahí, ha hecho infraestructura de riego, construido hoteles, casas de cemento y ladrillo, en fin. ¿Cómo encaras tú ese problema? Y paralelamente hay lo que yo llamaba una serie de contrabandos legales. El Estado te está metiendo ahora cosas que estaban en los famosos decretos del Baguazo a través de normas administrativas. Frente a eso, lamentablemente, y debo decirlo y lo he escrito, el DGM no tiene hasta el momento una respuesta. Como que te van metiendo las cosas del contrabando, no te das cuenta, y te van creando otro tipo de realidad. Entonces, para resumir el tema de las comunidades, hay que verlo con una perspectiva histórica, porque si no, no se entiende. No es una creación de la ley. El gran cambio en toda la Amazonía peruana se produce en la década del 50 con la expansión del sistema de escuelas. El sistema de escuelas saca a la gente de sus lugares de asentamiento. Por ejemplo, hablemos del Alto Marañón. En el Alto Marañón la población no estaba a lo largo del río, no eran poblaciones ribereñas porque no tienen ni los suelos aluviales que tienen en la zona del Amazonas, del Marañón y de Lucayane, ni tienen la cantidad de peces que tienen. Entonces, ¿cómo se asentaban? Se asentaban en pequeños grupos familiares dentro del monte. La canoa no existía. De hecho, la palabra canoa para Aguajún, para canoa es canú, que es evidentemente una deformación de canoa, porque no existía. Lo que existía ahí era las redes de tropas, ¿no? Entonces ahí se produce el gran cambio, que es este cambio de patrón de asentamiento. Ese es un problema central para ahora que están planteando el tema de los territorios integrales, cómo solucionar, ¿no? Hay comunidades ahora que tienen 2.000, 3.000 habitantes en zonas donde antes los asentamientos no pasaban pues de probablemente 30, 40, 50. Entonces, ya que se han quedado lejos, y como decía un colega, no es que los animales hayan desaparecido, sino que la gente se ha alejado de los lugares donde están los animales, ¿no? Por este tipo de asentamientos. Son problemas muy reales, muy concretos, que hay que enfrentarlos ahora para ver qué soluciones se dan. Bueno, por el tiempo vamos a ir cerrando, a menos que haya por ahí una última pregunta. Sí, está bien. Una última ronda entonces. Una última ronda de preguntas. Ahí, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. No. Buenas tardes. Es grato para mí escuchar este tipo de situaciones que ha pasado hace años y que nos demuestran que hasta la actualidad no ha cambiado nada. Poco, casi nada se ha hecho. En el año 96 trajimos, cuando yo estaba trabajando en la municipalidad de San Isidro, trajimos a la comunidad lameña, a los nativos de Lama, y ahí un especialista nos contó la vulneración a la dignidad, a la cultura y al conocimiento que tienen
las diversas comunidades nativas de nuestro país. Un grupo de británicos vinieron a la comunidad zona oriental, convivieron con los nativos, aprendieron todo el know-how del tratamiento de las plantas curativas, y una vez que lograron eso, se fueron a Inglaterra y bueno, eran los grandes chamanes y lucraron en base a eso. Entonces vino un abogado y le dijo, no, ese conocimiento tienen que cobrar un plus. Le iniciaron un juicio y ganaron. El abogado se llama Brendan Tobin. Entonces, dada esta situación, lo que a mí me preocupa es, por ejemplo, que se dicen muchas cosas sobre la realidad nacional, pero no sale un plan de acción, de causa y consecuencia y de previsión hacia el futuro, ¿no? Porque desde la academia yo pienso que debería salir una especie de agenda, ¿no? Hacia la clase política y a la sociedad, para que también aprendamos a saber, aparte de saber, conocer y poder defender lo que es nuestro. El Perú es dueño del 5% del agua dulce del mundo, y a la ONU ha declarado que el agua es patrimonio de la humanidad. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué muestra a futuro? Entonces, desde esa perspectiva me gustaría ver qué se puede hacer para que esto no siga a lo largo de los años, como dicen, no, esto viene del siglo XIX, siglo XX, época de la colonia, época de la conquista, y casi nada ha variado. Entonces, ese es un poco mi perspectiva. Gracias. Para empezar, muchas gracias por lo expuesto. Es importante mantener también a todos nosotros que nos toca darle continuidad a estas luchas, mantener ese conocimiento vigente. Y me quedo mucho con algo que se dijo al inicio, ¿no? Que habían mencionado de que en un principio los enemigos eran claros, estaban definidos, mientras que actualmente lo que se ve es que si bien por un lado y se reconoce, ¿no?, como resultado de estos procesos de lucha un avance en el reconocimiento de derechos, por otro lado las fuerzas contrarias, si se quiere, ¿no?, el avance del mercado, esta lógica capitalista sobre la Amazonía y sobre los territorios indígenas se ha recompuesto y la dinámica del conflicto ha variado, ¿no? Entonces tenemos comunidades que alquilan tierras, tenemos comunidades indígenas dedicadas a actividades como la misma minería, ¿no? Que se ven en la obligación y en la necesidad por los cambios y la pérdida, ¿no?, de su relación tradicional con el ecosistema, de sus bases productivas tradicionales, de entrar en una dinámica de mercado, ¿no? Y esto, nuevamente, cambia sus estructuras, tiene un impacto en la relación con su propia identidad y nuevamente, si bien ahorita vemos a poblaciones que sí están luchando por territorios integrales, por ser reconocidos como naciones, a retomar este orgullo de la identidad étnica, ¿no?, que antes más bien se tapaba y se buscaba perder, como lo que mencionaban, ¿no?, que creo que se mencionó en la mañana en otro momento, que a veces los propios indígenas no querían ser reconocidos como indígenas y buscaban más bien ser reconocidos como ribereños o borrar, ¿no?, cualquier trazo de su identidad. Más bien ahorita hay este reconocimiento, sí, este orgullo a la identidad. Sin embargo, nuevamente, ¿no?, hay dinámicas que son mucho más asolapadas, que están generando cambios mucho más dinámicos, y en qué medida se puede participar de, ¿no?, como antropólogos, que personalmente para mí no existe esa división entre el académico y el activista, o sea, incluso el que hace solo investigación, lo que dice también tiene una carga política y un impacto, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones, cómo ven estos nuevos procesos en donde esta lucha, este enfrentamiento por mantener una identidad, un territorio, que finalmente esta autodeterminación finalmente de los pueblos se ve enfrentada a estos nuevos retos? Gracias. Buenas tardes. Sí,
preguntas un poco más por el lado, pero que un poco histórico. En el sentido de, primero, antes de Amazonía Indígena, ¿qué publicaciones estaban circulando específicamente sobre la Amazonía? Tengo entendido que por ahora Participación durante el gobierno de Velasco tuvo un número dedicado a la Amazonía, pero ¿qué tantos circulaban las revistas, principalmente de estudios amazónicos, ¿no? Y la segunda es sobre la experiencia de Belaúnde, no solo la primera, sino también la segunda, porque digamos que el genocidio mapuche sucede en el 64 a través de Napalm, como sabemos y Stefano Vélez lo escribió. ¿Cómo es que eso se vuelve a repetir dentro de las memorias de las comunidades? Porque hasta ahora, hoy en día, digamos, hace no mucho en el Braem, otra vez han caído bombas. ¿Cómo es que las comunidades, no solamente en los 60, tuvieron esa experiencia, también en los 80, las incursiones no solamente de Sendero y del MRTA, pero también del ejército? Eh, ¿Qué podríamos recordar o al menos pensar sobre las memorias indígenas y experiencias indígenas amazónicas de esta experiencia guerrillera o experiencia, pues, las incursiones armadas que se dieron en la Amazonía? Gracias. Pero finalmente ya, para cortarles voy a plantear preguntas para no ir con muchos rodeos. La pregunta que yo quería hacerles es, ¿cómo es su relación actual, si es que hay, ¿no?, con los pueblos con los que ustedes estuvieron trabajando? Si se siguen relacionando, comunicando, y qué es lo que estos pueblos piensan, opinan, cómo es que ellos reaccionan con este trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Más que todo en la actualidad, y si es que están enterados sobre este tipo de trabajo. Gracias. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias en primer lugar por el trabajo tan valioso que están haciendo. Es un diálogo en el tiempo, yo lo siento así, ¿no? Y se siente muy enriquecedor. Y la pregunta también para ir a lo concreto, ¿no? En la antropología hay como a menudo este dilema, ¿no? Nos han tomado en diversos momentos como los interlocutores, los traductores, ¿no? Cuando estaba escuchando mucho de cómo iniciaron sus trayectorias, ¿no? Al antropólogo se le buscaba para ser el que traduzca, ¿no? El Estado no entiende estos pueblos, entonces busca al antropólogo para que él traduzca, para que él vaya, y ahora tú me traduces lo que ellos quieren, ¿no? Un poco en eso, ¿no? Ahora asistimos a un momento en donde hay antropólogos indígenas, ¿no?, que ya están saliendo, hay nuevos discursos, el papel del antropólogo pasa a ser interpelado, ¿no? Y sin embargo, entonces, digamos, en su experiencia, ¿no?, ¿cuáles serían los desafíos actuales hacia ese papel que normalmente se ha asignado, ¿no? Y se sigue, y de alguna manera se sigue viendo, aunque ya adopte otras formas, otras dinámicas en el mundo contemporáneo. Gracias. Varias preguntas ahí. Con eso cerramos. ¿Quién se anima primero? A ver, hay muchas cosas que se han dicho. En primer lugar, no es que nada haya cambiado, no, por supuesto que han cambiado. O sea, si no fuera por las organizaciones que han surgido, por los pequeños o grandes avances legales, en fin, la situación sería un desastre. Habrían arrasado directamente con todos los derechos indígenas. Y no ha sido así. O sea, hay problemas de todo tipo, pero sí han cambiado las cosas de una manera importante. No recuerdo todo lo que dijo usted, pero sí dijo algo acerca de algo así como mantener la identidad. La identidad no se mantiene, la identidad se recrea. La identidad nunca es la misma, ¿no? Es una identidad recreada, y yo no creo que ninguna de las organizaciones esté buscando recrear la identidad que tuvieron 500 o 200 o 100 años
o 50, ¿no? Cuando yo he conocido el Marañón hace 50 años, la realidad era totalmente distinta. Por ejemplo, en los signos evidentes de la cultura, las mujeres y los hombres usaban los trajes tradicionales tejidos por los hombres. Había todavía las grandes casas aguajún, ¿no? Las grandes malocas, no existe ni una, ¿no? Pero en fin, un tipo de cuestiones se van recreando con el paso de los tiempos. La cosa es que el problema central es que esta recreación de identidad guarde coherencia con la dirección que quieren dar a su propia sociedad. Y yo creo que por lo menos algunas de las organizaciones que están trabajando en la propuesta de territorio integral y autogobierno sí tienen acá en Perú esa idea clara, ¿no? De la dirección que quieran dar. Me disculpan las dos señoritas, pero no, ya no recuerdo, ¿no? Tal vez mis ideas recuerden sus preguntas. De las que se señalaron. Digamos que en todo esto el rol de los antropólogos, por supuesto que ha variado, no solo porque miradas, sino porque ahora están las indígenas con su propia voz formulando sus visiones de futuro, ¿no? Es una suerte cuando todavía tenemos la oportunidad de estar en ese diálogo, no siempre es posible, pero es que tiene muy enriquecedor. Preguntamos si todavía teníamos amistad con los pueblos con los que trabajamos. Yo no volví mucho después de mucho tiempo a donde los llanos, a donde yo también empecé a trabajar, ya estaba ya en ese tiempo. Pero he mantenido amistad con algunos de ellos que han seguido distintos rumbos y creo que en general esa gente que nos conoció cuando éramos jóvenes nos recuerda con un poco de cariño. El sábado, bueno, ayer me llamó una chica llanita que está en Lima con su madre. He conocido el bisabuelo de esa chica, ¿no? He escuchado sus canciones. Ella me está escribiendo porque quiere conversar conmigo, ¿no? Quiere escuchar cómo era su bisabuelo. Y eso para mí me toca. Para mí eso ha sido, creo, lo más importante de mi profesión de antropólogo. No es que he estudiado en San Marcos o Harvard, no. Es la relación que tengo con un pueblo, y casi un pueblo entero. Porque por las horas y horas y horas que he sentado con ellos, escuchando, escuchando las historias que me contaban, escuchando la música que para ellos era tan importante. Y cuando estoy trabajando con jóvenes, bueno, COVID era un problema, parece. Estoy uniendo con grupos de jóvenes. Me respetan porque saben que yo he pasado años con ellos, que
he conocido todos sus abuelos y bisabuelos y me interesaba escucharlos cuando los jóvenes, tal vez de la última generación, lo dicen, es que hablar con mi abuelo, ¿qué sabe mi abuelo? No sabe nada, ¿no? Lo que puedo decir para una antecedente, cuando tú visitas un pueblo, no me importa que tienes un doctorado o un algo, y cerrar la boca y la abrir. Y esto voy a hacer y tengo que conversar la misión. Voy mi hijo nació en una casa, y después de la carrera, pero no sé qué le voy a decir, claro, me explica, pero la calidad de la relación con la gente de la ciudadanía y lo otro, me contaron cuando yo era joven y estoy conociendo a alguien que tenía familia, no confío en nadie, porque después de un tiempo, algo. Lo otro es claro para mí, hace 20 años, mis abuelos y mi abuela empezaron a darse cuenta que el sufrimiento no iba a continuar, no iban a continuar con las historias. Y empezaron a abrirse las firmas, y sabían, graba, porque ese tiempo va a estar, ¿no? Graba. Y también cambio de actitud, porque la memoria y la están hablando de la que piensan que eso es lo más importante para la próxima generación. No sé si la próxima generación primero
Lo que estoy diciendo con esto es tan impactante, tan muy difícil, de corazón, muy grande. Estamos terminando luchando. Ustedes pueden hacer algo para parar este no se no porque son jóvenes y quieren saber qué es lo que le hace increíble, qué es lo que le hace Bueno, muchas gracias.